A trabajar ejercicios de aplicación de la trigonometría en la ciencia física. Para esto vamos a plantear dos problemas de aplicación en donde van a intervenir los vectores. En el primer ejercicio que vamos a plantear hay que trabajar dos fuerzas en donde forman aplicación de ellas forman un ángulo. Y en el segundo es simplemente encontrar todos los valores de un triángulo rectángulo dado algunos datos. Empecemos. El ejercicio dice: se aplican dos fuerzas, F1 igual a 80 N y F2 igual a 120 N a un cuerpo en un mismo punto. Este dato es muy importante, la aplicación es en un mismo punto, que forman entre sí un ángulo de 30 grados. Encuentre la magnitud, o sea, la medida y la dirección. Recordemos que la dirección es un ángulo del vector fuerza resultante. Muy bien, entonces, para poder desarrollar este ejercicio necesitamos tomar los datos, sacar lo que me están pidiendo y realizar un gráfico correspondiente. Hagamos con el gráfico. Acá tenemos las dos fuerzas, F1, F2. La F1 es de 80 N y la F2 es de 120 N. El ángulo que están formando dichas fuerzas es de 30 grados y se están aplicando en este mismo punto. Yo puedo colocar tanto la F2 como la F1, la F2 la puedo colocar donde está la F1, por lo contrario, la F1 la puedo colocar en la F2 y no importa, el procedimiento siempre va a ser el mismo, el resultado no va a cambiar, no va a variar en nada. Ahora bien, en estas dos fuerzas, a partir de estas dos fuerzas yo tengo que construir un paralelogramo. ¿Y cómo se construye el paralelogramo? Por esta punta trazo una línea paralela a este lado y por esta otra trazo una línea paralela a este otro lado. Entonces acá se me pone un paralelogramo más o menos de esta manera. La fuerza resultante, como las dos fuerzas están aplicadas en este punto, la fuerza resultante tiene que partir de ese punto y se va proyectando hasta la intersección de las dos fuerzas, de las dos líneas que se están prolongando hasta este punto. O sea que la fuerza resultante va desde este punto hasta este punto. Primera aclaración. Segundo, en todo cuadrilátero, en especial, en este caso, en un paralelogramo, la suma de todos los ángulos interiores es igual a 30 grados. Además, en un paralelogramo, los ángulos opuestos también son congruentes, o sea que tienen igual medida. Este ángulo tiene igual medida que este y este ángulo tiene igual medida que este. Miremos la gráfica como queda. Así. Entonces, este ángulo que es de 30 grados mide lo mismo que este ángulo de 30 grados. Esta fuerza que es de 80 N mide lo mismo acá que va de 80 N. Esta fuerza que es de 120 N mide lo mismo acá que es de 120 N. Este ángulo le estamos dando el nombre de alfa, entonces al frente de él también va de alfa. Ahora la suma de todos estos ángulos es igual a 360 grados, entonces tenemos alfa este ángulo, más este ángulo, más este que son 30 y 30 igual a 360 grados. Luego, alfa más alfa da 2 alfa. Y 60 más 60 que están en el lado izquierdo, 30 más 30 me da 60, que están en el lado izquierdo, ese 60 lo paso a restar a 360. Ahora 360 menos 60 me da 300. Y el 2 que está multiplicando al alfa lo pasamos a dividir a ¿quién? Al 300. Y la división de 300 entre 2 me da 150. ¿Qué significa eso? Que este angulito, este que está aquí, vale 150. Y eso mismo mide este otro ángulo. 150 más 150 da 300, más 30 más 30 da 360. Ahora, para poder encontrar la magnitud de esta fuerza, lo que mide, recordemos que la magnitud es la medida, y la medida de un vector es un número real positivo por la misma definición. Entonces, esta magnitud, esta medida desde este punto hasta este punto, para poderla encontrar necesito aplicar el teorema de la ley de cosenos. ¿Por qué la ley de cosenos? Porque conozco este lado, este ángulo y este otro lado, o sea, conozco lado, ángulo, lado. Cuando eso se conoce, se aplica y se encuentra el lado opuesto al ángulo que se conoce. ¿Cómo? De la siguiente manera. Entonces decimos, la magnitud de la fuerza resultante al cuadrado, que es esta,
es igual a la magnitud de esta fuerza al cuadrado, que es 120, más la magnitud de esta otra fuerza, que es 80, menos 2 veces la multiplicación de esta fuerza por esta, por el coseno del ángulo que se está formando acá. Entonces esta al cuadrado más esta al cuadrado menos 2 veces la multiplicación de esta por el coseno del ángulo. Ahí la tenemos el proceso enunciado. Entonces resulta que 80 al cuadrado, 8 por 8 da 64, nos da lo siguiente, 6400 newton al cuadrado. 120 al cuadrado nos da 14400 newton al cuadrado. Las unidades también las elevamos al cuadrado, menos 2 multiplicado por 80 multiplicado por 180 nos da 19200 por el coseno del ángulo que acabamos de encontrar, 150. Muy bien, ahora en sumar 6400 más 14400 me da 20800 newton al cuadrado. Esta multiplicación acá me da más, aquí es un signo más. ¿Por qué? Porque el coseno es negativo en el segundo cuadrante, y menos por menos acá me da más. Entonces, al realizar la operación correspondiente y extraer la raíz cuadrada, porque esto está al cuadrado, me da 193.46 newton. Las unidades son un newton. Esta es la magnitud del vector resultante. Ya encontramos la magnitud, que era lo que nos estaban pidiendo. Eso es lo que nos estaban pidiendo, la magnitud. Ahora vamos a encontrar la dirección. Como ya encontramos la magnitud del vector resultante, que es este valor, la diagonal, ya basta con aplicar en este triangulito que estoy señalando, en este, aplico la ley de senos. La ley de senos. ¿Y cómo dice la ley de senos? La ley de senos se denuncia que las razones de los ángulos a los lados opuestos siempre son iguales, son las mismas. Es decir, si vamos a aplicar el seno a 150, el seno a 150 lo acabamos de hallar, que es este. El seno a 150 es al lado opuesto, como el seno de alfa es al lado opuesto. Seno de 150 es al lado opuesto, que es la medida que acabamos de hallar, 193.46, perdón, ya había dicho seno de alfa, no, seno de teta. A este angulito le estamos dando el nombre de teta. Entonces, seno de teta es al lado opuesto. El lado opuesto que queda a este ángulo es el que queda al frente. El que queda al frente es 80. Al despejar el seno de teta, este 80 páselo a multiplicar. Entonces nos quedaría de la siguiente manera. Seno de teta es igual a 80 que multiplica a seno de 150 dividido 193.46. Al hacer las operaciones correspondientes nos da que seno de teta es igual a 0,20 en ese valor. Eso lo encontramos en la calculadora. Multiplicamos 80 por el seno de 150 y lo dividimos por este valor y obtenemos este. Luego aplicamos la función inversa para poder determinar el ángulo. O sea que teta es igual a seno a la menos 1 de este valor. Y seno a la menos 1 de este valor nos da que el ángulo es igual a 11 grados, aquí lo tenemos, 11 grados 55 minutos 58 segundos. Y ahí ya determinamos la dirección, hemos hallado la magnitud y la dirección. Vamos para un segundo ejemplo. Este ya es un ejercicio en donde debo determinar de encontrar algunos datos conociendo otros. Resolver el triángulo con lado C igual a 20, B igual a 12 y el ángulo B que mide 30 grados. O sea, la gráfica es la siguiente. Nos están dando este triángulo. En ese triángulo tenemos los siguientes datos. Tenemos este lado B es el que queda al opuesto al vértice B. El ángulo B vale 30 grados. Este lado C es el que queda opuesto al vértice C, que vale 20. Necesitamos hallar este ángulo y necesitamos encontrar el lado B. ¿Cómo lo vamos a hacer? De la siguiente manera, vamos a aplicar la ley de los senos. ¿Listo? Entonces tenemos seno de 30, este seno de este ángulo es al lado opuesto, el que queda al frente a 11, como seno de C es al lado opuesto, que es 20. Luego, este 20 que está dividiendo en el lado derecho de la igualdad, lo pasamos a multiplicar al lado izquierdo, o sea, el 20 pasa a multiplicar a seno de 30, quedaría entonces de la siguiente manera: el seno del ángulo C es igual a 20 seno de 30 dividido 11. Utilizando la calculadora
Entonces podemos afirmar que el C es igual a esta operación, me da 0,90, 90, 90, 90 y así sucesivamente. Eso nos da 20 seno de 30 dividido 11, nos da 0,90, 90, 90, 90. Entonces necesitamos encontrar el ángulo para el cual el seno vale 0,90, 90, 90, 90. Aplicamos la ley inversa y ahí determinamos el ángulo C. El ángulo C ya lo hallamos y vale 65 grados, 22 minutos y 48 segundos. O sea que ya tenemos este ángulo. Conocemos este ángulo, conocemos este otro que vale 30, necesitamos hallar A. Y conociendo el ángulo A podemos hallar el lado B volviendo a aplicar la ley de los senos. ¿Cómo? De la siguiente manera. Sabemos que este ángulo más este ángulo más este ángulo, en todo triángulo la suma de los ángulos es igual a 180. Entonces simplemente decimos que 30, que es este ángulo, más el ángulo C, que ya lo hallamos, que vale 65, 22, 48, más el ángulo A, es igual a 180 grados. Sumamos estos dos ángulos, ya sabemos sumar ángulos, simplemente acá sumamos lados con lados, quedarían 30 más 60, más 65 me da 95, 22 y 48, como está sumando en el lado izquierdo, lo pasamos a restar con 180, o sea que quedaría de la siguiente manera. El ángulo A es igual a 180 menos 95, 22, 48, y esa resta nos da que el ángulo A vale 84, 37, 12. 84 grados, 37 minutos, 12 segundos. Ya encontramos el ángulo A. Y como les dije anteriormente, ya como hallamos el ángulo A, podemos entonces encontrar el lado B. ¿Cómo vamos a encontrar el lado B? Simplemente aplicamos nuevamente la ley de los senos. ¿Cómo? De la siguiente manera. El lado B es el seno del ángulo que acabamos de hallar, darlo acá. B es el seno del ángulo que acabamos de hallar. ¿Cómo? Podemos aplicar cualquiera de los otros dos lados. En este caso cogí el lado 11, es el seno del lado opuesto. El 11 es el que queda acá, el ángulo opuesto es el que vale acá, vale 30. 11 dividido 30. El 11 dividido seno de 30. Luego este seno que está aquí dividiendo, este que estoy señalando acá, está dividiendo, paso a multiplicar con 11 y ahí despejamos la B. Y al hacer las operaciones correspondientes con la calculadora, resulta que la B nos da el valor de 21,90 o 21,9. Si estamos hablando con centímetros, entonces sería 21,9 centímetros, metros, 21,9 metros, etc. Así sucesivamente. Ahora, espero que este ejercicio lo hayan comprendido, hayan entendido perfectamente lo que se quería que se aprendiera. No siendo más, hasta una próxima, que esté muy bien, que Dios y la Virgen la acompañen. Hasta pronto.